conquistó Sudamérica y sigue dominando, sigue estando bajo su dominio, es el Vaticano. Que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada aldea tiene allí su sucursal. Un monasterio, una iglesia, una catedral, una basílica, un convento. Claro. Realmente quien ha conquistado, lógicamente, no son imbéciles y ellos no dan la cara. Ellos han utilizado al Imperio Español, han utilizado al Imperio Británico para conquistar los países, los territorios. Y claro, los malos, pues son los españoles, los británicos, los franceses, los belgas, pero realmente los que iniciaron todo esto, los que han diseñado toda esta estrategia de conquista, ha sido el Vaticano, siempre. Y encima lo han hecho beato. Al cardenal Stepinac lo han hecho beato. Encima es un santo. Claro, el Vaticano sabe pagar a los que les han hecho favores. Hay que pagarles, hay que devolverles el favor. Y lo han santificado. Papa ante las atrocidades cometidas con el nombre de la fe católica en el pasado y en el futuro por parte de las bandas Ustahis. El arzobispo de Zagreb, Alosije Stepinac, estuvo desde el comienzo con los principios fundamentales del nuevo Estado de Croacia e incluso se esforzó para que el Papa Pío XII reconociese a Ante Pavelić como uno de los puntales fundamentales de la Iglesia Católica en la Europa eslava. Para Stepinac, Pavelić era un católico sincero, según las propias palabras de Monseñor escritas en su diario. Desde los púlpitos se pedía a la población una oración sincera por el Povlaknik, mientras otros sacerdotes, siempre franciscanos, participaban activamente en las matanzas. Un agente de la Santa Alianza aseguró en un informe al Vaticano: los franciscanos participaban activamente en las matanzas. Los sacerdotes franciscanos participaban activamente en las matanzas. Los sacerdotes franciscanos participaban activamente en las matanzas étnicas en los Balcanes. No solo eran autores mediatos, sino encima eran autores de facto. Y eso no ocurrió hace 500 años, esto es del siglo XX. Franciscanos participaban activamente en las matanzas. Un agente de la Santa Alianza aseguró en un informe al Vaticano: muchos de ellos, sacerdotes franciscanos, se pasean armados y llevan a cabo con extraordinario celo sus acciones asesinas. Un sacerdote llamado Božidar Bralow, conocido por portar siempre una ametralladora, fue acusado de bailar en torno a los cadáveres de 180 serbios asesinados en Alipasin Most, y otro de arengar a las bandas Ustahis crucifijo en mano mientras cortaban el cuello a mujeres serbias. Otro investigador... ¿Lo has escuchado, no? Estos son el monstruo que llevan los católicos. ¿Ahora entiendes por qué la guerra de los Balcanes? ¿Ahora entiendes por qué los serbios estaban furiosos con los croatas? ¿Ahora entiendes por la guerra de Bosnia, el conflicto serbo-bosnio? ¿Ahora lo entiendes? Mira, te voy a enseñar. Esto los franciscanos son maravillosos, los franciscanos. Por cierto, ¿el Papa Francisco no es franciscano también? Espérate. Papa Francisco
Francisca, claro. Un jesuita franciscano, claro. Papa Francisco es franciscano. Jesuita franciscano. Jesuita franciscano. Lo estoy leyendo, lo voy a volver a poner, a ver. Un jesuita franciscano. Claro. Claro, entonces, ¿por qué al Papa Francisco, jesuita franciscano, justamente lo han elegido ahora? Porque estaban preparando el mismo operativo que realizaron en los Balcanes ahora en Rusia. Y estaban utilizando y están utilizando a los ucranianos y de la misma manera que utilizaron a los croatas. Pero luego ves a todos los políticos que guardan silencio. ¿Por qué guardan silencio? ¿Porque están amenazados? ¿Porque es el Vaticano es el que dice, el que reparte las consignas de cómo hay que actuar y todos los políticos de todos los países occidentales tienen que seguir esa norma? Aquí está la foto maravillosa. A ver. Mira, no le hace falta que abra los... Ya le abrieron los chakras los franciscanos para que se le meta el bicho. A ya, los franciscanos ya le abrieron bien los chakras de la cabeza. Dice, no te preocupes que ahora te abrimos el séptimo, el octavo chakra. El chakra de la coronilla. Chakra, cabeza. Séptimo. Para mí que hay 8, pero bueno, el séptimo. Yo siempre he dicho que hay 8. Ya le abrieron el chakra. Y eso que yo soy católico, bueno, eso que yo he sido católico. No es que yo sea, no, yo he sido católico. Bautizado, pero eso no quita que tenga que reconocer que esta organización es criminal. Son asesinos. Son asesinos, están locos. Cuando se pone la noche, cuando se pone el sol, no hace, el monstruo sale, aflora. Este es el campo de concentración en Croacia de niños ortodoxos, serbo-ortodoxos. Claro, ahora en Ucrania tienes este decálogo que han escrito, que está allá arriba, a ver si lo encuentro. Donde dice que lo han encontrado en una iglesia ucraniana, bueno, dice iglesia ortodoxa ucraniana, bueno, una iglesia establecida por el Vaticano, donde dice, matar a los rusos no es pecado, tu tarea es erradicar al pueblo ruso. Matar a los rusos no es pecado, tu tarea es erradicar al pueblo ruso. Y ahí está aquí está en cirílico y aquí está en inglés.
You are a defender of Ukraine. Your duty is to protect independence from the Russian invaders. Your task is to erase, tienes que borrar a los rusos, a la nación rusa de la tierra, de la faz de la tierra. Matar rusos no es pecado. Y eso estaba en una iglesia ucraniana. Por tanto, están utilizando la misma metodología que realizaron que establecieron en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. En Vinicia, esto es una ciudad de Ucrania, el metropolitano, Varsonofi, en Vinicia. Sigo. Claro, no solo eran croatas, no, eran sacerdotes franciscanos que participaban en las matanzas. Impresionante. El investigador Jonathan Steinberg tuvo acceso a los que pasean armados y llevan a cabo con extraordinario celo sus acciones asesinas. Un sacerdote llamado Božidar Bralow, conocido por portar siempre una ametralladora, fue acusado de bailar en torno a los cadáveres de 180 serbios asesinados en Alipasin Most, y otro de arengar a las bandas Ustahis crucifijo en mano mientras cortaban el cuello a mujeres serbias. Otro investigador, Jonathan Steinberg, tuvo acceso a los archivos documentales y fotográficos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en donde se recogen imágenes de las masacres e informes descodificados de los agentes del servicio de espionaje papal que informaban a sus superiores del exterminio de ciudades y pueblos enteros de religión ortodoxa. La pregunta que se hacían muchos y aún hoy se hacen es cómo la Iglesia Católica, el Papa Pío XII, el Vaticano, las autoridades católicas de Croacia y sus servicios de inteligencia no hicieron absolutamente nada para detener las matanzas o sencillamente condenarlas. Steinberg hace pública una carta enviada por el arzobispo primado de la Iglesia Católica en Croacia, Alosije Stepinac, al dictador Ante Pavelić, en la que el religioso cita las opiniones favorables de todos los obispos a las conversiones forzosas, e incluso afirma que el obispo de Mostar, Monseñor Misic, es muy favorable a utilizar todos los medios necesarios para salvar las almas de los croatas. Stepinac, después de alabar las operaciones de conversión religiosa por parte de las autoridades croatas, señala también en la misma carta: en la parroquia de Klepka, 700 cismáticos de las aldeas cercanas fueron asesinados. Muchos de estos fueron ejecutados en el campo de concentración de Jasinovac, uno de los más grandes de la época. La mayor parte de los obispos, la propia Santa Sede, la Secretaría de Estado e incluso el mismo Papa Pío XII aprovechaban la derrota de Yugoslavia frente al nazismo para incrementar el poder y el alcance del catolicismo en los Balcanes. La incapacidad de los obispos croatas para distanciarse del régimen, denunciarlo, excomulgar a Ante Pavelić y a sus cómplices, se debía a su deseo de aprovechar las oportunidades ofrecidas por aquella buena ocasión para construir una potente base católica en los Balcanes. El 6 de marzo de 1942, el cardenal francés Eugène Tisserand, experto en los Balcanes, miembro de la logia masónica del Gran Oriente y hombre de confianza del Papa Pío XII, mantuvo un encuentro secreto con Nikola Rusinovic, el representante oficioso ante el Vaticano del gobierno de Pavelić, en donde le dijo: «Yo sé que los franciscanos, por ejemplo el padre Simic de Kanin, han participado en los ataques contra la población ortodoxa, llegando a destruir iglesias, como sucedió en Banja Luka. Sé que los franciscanos han actuado de forma abominable». El 6 de febrero de 1942, el Papa Pacelli recibió en audiencia a un pequeño grupo perteneciente a las juventudes Ustahis, en las que le recordó que ellos eran la salvaguarda de la cristiandad. Con respecto a Rusia, una nueva operación sería puesta en marcha por el Servicio de Espionaje del Vaticano, la Santa Alianza. El Papa Pío XII pediría en la encíclica Ecclesiae Decus del 23 de abril de 1944: «Espero que amanezca por fin el día en que haya un solo rebaño en un solo redil, todos obedientes con un solo pensamiento a Jesucristo y a su vicario en la tierra,
Amén. Los fieles de Cristo deben trabajar juntos en la única Iglesia de Jesucristo, de forma que puedan presentar un frente común, apretado, unido e inconmovible a los crecientes ataques de los enemigos de la religión. Están tarados. Tienen un monstruo dentro de ellos. Camuflado. Es una locura. Claro, encima, como les dice, puedes matar a 1000 personas, violar a 100 mujeres, matar niños, y luego a última hora pides perdón, te arrepientes y te vas al paraíso. ¿Eh? Si a última hora dices me arrepiento, Dios te perdona. ¿Están locos? Maldad pura. Es decir, ¿se puede ser más malvado que eso? ¿Más malvado? Que violar, matar, asesinar, descuartizar, reventar, arrasar. ¿Qué más? Y eso es lo que hay en las entrañas del Vaticano. ¿Es eso? Son ellos los que han conspirado en el mundo entero. Y no tienen ninguna piedad por nada. Encima conocen todos los rituales, cómo hay que proceder, cómo hay que esconderse, cómo se puede hacer para volverse invisibles ante el público, para que el público no los detecte, todo. Maldad pura, maldad pura. Malos. Y luego, ahora, en 1992, los serbios han querido recuperar un territorio que se les había quitado, y han querido también buscar su revancha. Y ha ido otra vez el Vaticano con la OTAN, que es su brazo armado, y los ha vuelto a machacar. Es que el Vaticano los ha machacado 2 veces a los serbios. En 1900, los serbios ortodoxos, en 1940 y en 1990. Claro, Rusia, cuando ve que están preparando organizaciones en Ucrania, como el sector derecho, el batallón Azov, etc., 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 y luego montan la revolución de Maidán y queman a esos sindicalistas, los 40 o 50 sindicalistas, los queman vivos ahí en Odessa, los encierran en un edificio y los queman vivos, y ve lo que está pasando, pues Rusia ya sabe lo que les viene. Porque Rusia ya ha visto cómo actúa el Vaticano en los Balcanes. Entonces Rusia ya sabe que es o todo o nada. Es decir, ahí no hay término medio, porque no hay piedad. No hay piedad. Claro, si yo me metiese en la mente de un ruso que conoce, que tiene toda esta información, dice, mira, como avancen, yo aprieto el botón rojo. Es que me da igual, porque yo sé que me van a destruir. Yo sé que si yo cedo, estos vienen a destruirme, porque yo sé cómo actúan. Los he visto ya actuar en los Balcanes. Entonces me da igual ya. Hay que hacer una guerra y una guerra. Hay que morir, pues hay que morir, no pasa nada. Porque si yo les dejo actuar, van a eliminar, van a arrasar con toda la población ortodoxa rusa. Claro, hay veces que es difícil, por lo menos difícil, a ver, hay que ponerse en situación, y para ponerse en situación hay que tener la información. Claro, en el momento que yo he podido escuchar esta información
de un audiolibro de Fratini, que hay mucha más información, pero a mí me interesaba esta, porque esta me ubica y me da me confirma, porque yo ya tenía yo ya llevo 8 años metiéndome señalando al Vaticano, pero claro, ahora me ha reconfirmado cómo actúan el mecanismo de conquista del Vaticano. Y cómo salvan las almas, salvan las almas con hacha. Vamos a salvar el alma, ala, pam. Ala, vete con Dios, que Él te salva. Realmente están cosechando para su Dios. ¿Pero qué Dios es ese que hay que matar? El creador un creador que necesita comerse a lo que ha creado. ¿Qué creador es ese? Claro, lógicamente sabemos que es una farsa, que es una depredación. Pero puedes entender cómo son maldad pura, total. Y ya cuando ya escuché que los mismos sacerdotes franciscanos participaban en las matanzas, ya con el crucifijo, es decir, en una el crucifijo y en el otro te iban cortando cuellos y violando, ¿no? Violando a los niños, violando a las mujeres, sodomizándolas, y cortándoles la cabeza. Y por el otro lado el crucifijo. A ver, si esto no es un trastorno mental, si esto no es una locura total, dime qué es una locura. Y encima tienes ahí al Vaticano, al Papa, diciendo vosotros sois la esperanza del catolicismo en los Balcanes, vosotros sois la avanzadilla. Estamos orgullosos de vosotros. Croatas católicos, Claro, tú ponte en el lugar de los rusos. Que ellos saben esta información. A nosotros, por ejemplo, en España o en Sudamérica te pilla lejos. Los Balcanes te pilla lejos. Pero los rusos saben y tienen la información de lo que hicieron el Vaticano en los Balcanes. Sabe cómo actúa y sabe lo que les espera. Y por tanto se han preparado muy bien. ¿Eso quiere decir que los ortodoxos sean buenos? No. Pero si tienes al Pope, al Cirilo, al Pope de Rusia con el báculo y los dragones, si al final quien gana es el bicho y se matan seres humanos, pero por lo que sea, dentro del cristianismo, la crueldad se desarrolla mucho más en el catolicismo que en el mundo ortodoxo. Son más crueles, o la programación es mucho más, los hace más crueles a los católicos que a los ortodoxos, por lo que sea. Y a los protestantes también, que también se las trae. Y todo eso es el cristianismo. Claro, es que la cruz es el símbolo de muerte. Y si tú sigues a uno que se llama Cristo, que lo han torturado y lo han ejecutado, pues ya sabe lo que te espera si le sigues. Porque al final todo es programación. ¿Qué Dios es ese que necesita para repartir, para implantar el amor divino? Hay que asesinar y violar y robar. ¿Qué Dios es ese? Eso no es Dios, eso es basura pura.
Claro, cuando yo veo estas imágenes, esto, lo veo yo en Twitter, pues me lo creo. ¿Cómo no? Claro que es así. Cuando yo veo eso en Twitter me lo creo, porque es así, porque así ha sido en Croacia. Y cuando están los croatas en colaboración con las organizaciones ucranianas, es porque es una extensión de lo que ocurrió en los Balcanes.